Hola, benvinguts i benvingudes. Comencem la segona sessió dels Diàlegs de Sant Jordi amb la Eider Rodríguez. Uau! En esta biblioteca tienes club de fans, no es la primera vez que estás aquí porque ha participado en el Club de Literatura Vasca. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, buena tarde. Y muchas gracias a Miguel Ángel Oeste. Gracias. Muchas gracias por esos malos buenos momentos que hemos pasado con estos dos libros, que son un poco duros, pero que tanto te hacen pensar. Muchísimas gracias a los dos. Bona tarda, buenas tardes, benvinguts a la Biblioteca Agustí Centelles. Nos han presentado muy bien. Tenemos entre nosotros a Eider Rodríguez y a Miguel Ángel Oeste, que están aquí para presentarnos sus dos últimas novelas. El acto funcionará de la siguiente forma. Vamos a hacer como unos 50 minutos de charla entre ellos dos y luego va a haber un turno abierto de preguntas. Así que si tenéis dudas, preguntas, si durante su diálogo pues, se os ocurren cosas, tendréis la oportunidad de luego pues, intervenir. Material de construcción, editada en castellano por Random House y en catalán por Periscopi, es la primera novela de Eider. Anteriormente había publicado distintos libros de cuentos como Corazón demasiado grande, que también lo tenemos en catalán y en castellano. Ella nació en Rentería en 1977 y escribe en vasco. De hecho, es una de las escritoras contemporáneas más importantes en esa lengua. Su literatura es descarnada, es elegante. Hemos visto que ya la habéis leído por aquí, lo sabréis muy bien. Es una literatura anclada en la realidad. Y en material de construcción lo que nos encontramos es el relato de una hija adulta que vuelve la mirada hacia su pasado, hacia su padre, un hombre silencioso, un hombre distante, con un problema con el alcohol. La novela cuenta la infancia de esa niña, la relación extraña con su padre y a través de ella también vamos viendo cómo es crecer en esa familia y cómo ha influido eso en la construcción de su identidad. Y este elemento también es uno de algunos elementos que unen esa novela con la novela de Miguel Ángel Oeste. Lo vais a ir viendo, son dos libros distintos en forma y en contenido, pero que tienen ecos que resuenan entre ellos y que las hacen dialogar, ¿no? Son novelas hermanas casi. Vengo de ese miedo está publicada por Tusquets y con ella Miguel Ángel ganó el premio Finestros 2022. Es su cuarta novela, después de Bobby Logan, Farleys y Arena. Miguel Ángel nació en Málaga en 1973, ha escrito cuentos también y libros que relacionan el cine con la literatura. En Vengo de ese miedo, el narrador, el inicio de la novela es impactante, es potentísimo, ¿no? En las primeras frases ya el narrador nos confiesa que quiere matar a su padre. Y esa potencia se mantiene a lo largo de todo el relato en un viaje a través del cual el protagonista pues, inicia una investigación, una búsqueda para reconstruir la figura del padre, un hombre autoritario, maltratador, violento, drogadicto. A través de ese viaje del narrador, los lectores vamos conociendo la familia donde él creció y que convirtió la infancia del protagonista y la infancia de su hermano en una etapa marcada por el miedo. Lo estamos diciendo, lo voy repitiendo, pero son dos novelas muy duras, pero también son dos novelas muy honestas. En las voces narrativas vemos como los autores y lo que cuentan está estrechamente ligado y como a medida que va avanzando la lectura, ellos nos van abriendo su intimidad. Y no quería empezar sin precisar que a pesar de que los hechos que se cuentan pues son duros, son novelas donde hay sentido del humor, son novelas donde hay belleza y donde al final, bueno, ahora nos lo vais a contar mejor, ¿no? Pero yo tengo la sensación que los escritores lo que han hecho es utilizar la literatura para buscar luz en unos hechos muy oscuros de su pasado. Eider, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar aquí.
Quería empezar la charla por el principio, ¿no? Porque después de leer vuestros libros, la primera pregunta que a mí se me ocurría es ¿en qué momento, cómo empieza todo? ¿En qué momento vosotros sois escritores con larga trayectoria, ya os habíais enfrentado a otros retos literarios, pero en qué momento decidís transformar la figura de un padre que puede estar relacionado con vuestras vidas en literatura? ¿Cómo fue eso? ¿Yo? Bueno, yo es que por deformación voy a dar las gracias, no puedo pasar, entonces quiero dar las gracias a Ferran Burguillo, ¿no? Y a César Moreno, a tía Nuria, tanto a la gente de la editorial Eider y a la gente a Albert, a Iván, ¿no? A Natalia, a vosotros por venir aquí, por pasar un rato aquí. Vamos a hablar de comedias románticas. La gente dice que son novelas duras, no lo creemos, ¿verdad, Eider? Está llena de humor y creemos, como ha dicho Nuria, que son libros también luminosos y abiertos y que en cierto modo interpelan un poco al presente, ¿no? Yo creo que los 4 libros que he escrito, de una forma u otra, hablan sobre el tema de la familia. Incluso una novela tan aparentemente tan lejana como la especie de falsa también, ¿no? Esa especie de búsqueda falsa que hago en Farley sobre un músico, Nick Drake, que murió muy joven, con 26 años, y es un referente para muchos músicos, porque creo que es una música temporal, es un genio y tenía una personalidad muy resbaladiza. Al final de lo que habla es de la familia, del hogar, ¿no? Y creo que esas 3 piezas anteriores, de una forma u otra, pues me sirvieron pues para escribir Vengo de ese miedo, que es una novela en marcha, escrita al compás del tiempo, durante mucho tiempo también, ¿no? Y que quería como pues retratar un poco esas debilidades, ¿no? del ser humano cuando se enfrenta al espejo de su pasado, ¿no? Es decir, sobre todo cuando uno es padre y entonces empieza a reflexionar sobre el padre que ha tenido, sobre el abuelo, el padre, entonces pues un poco ese juego de espejo. Bueno, eso no sé si te contesto de esta forma a tu pregunta, pero esa creo que fue como la semilla. ¿Cómo fue en tu caso, Eider? Qué pena tener que hablar con lo a gusto que estaba escuchando. Bueno, muchas gracias también por la invitación, a toda la gente que habéis venido, a editores, comunicación, los de la biblioteca, a ti. Un placer estar con Miguel Ángel, ya es la segunda vez que charlamos, estuvimos también en Málaga y estoy de acuerdo con que tienen son novelas hermanas de alguna manera, ¿no? Porque yo también, como él dice, he escrito bastante acerca de la familia, pero he escrito desde otro lugar y desde otra... y con otras voces, ¿no? Y siempre también enmascarada en la ficción, ¿no? Yo creo que la diferencia, ¿no? Principal respecto a mis anteriores libros con esta novela es que utilizo material autobiográfico a pesar de que el resultado es una novela, ¿no? Entonces me preguntabas por qué, ¿no? ¿Cómo surgió? Pues lo mío es algo muy sencillo y quiero decir, yo estaba escribiendo, o sea, yo me considero y me reivindico cuentista. A mí es un género que me apasiona tanto como lectora como escritora también. No tenía unas especiales ganas de probar la novela, que dicen, ¿cuándo vas a dar el salto? ¿No? Yo no entiendo que haya un salto del relato a la novela. De hecho, para mí ha sido más fácil escribir este libro que muchos de mis relatos, ¿no? Pero ¿por qué lo hice? Pues porque me lo pedía el cuerpo. O sea, es una historia que se interpuso, ¿no? Entre lo que yo acaba de terminar un relato, estaba trabajando en un libro de relatos y no encontraba el pulso, el pálpito lo suficientemente fuerte como para elegir qué historia iba a contar, y tenía ganas de escribir sobre mi propio padre, ¿no? Y un día charlando con mi editora Leire López, mi editora en euskera, ¿no? Y estamos tomando un café y ¿en qué estás trabajando? Tal y cual. Y le conté, ¿no? Pues que estaba trabajando en un libro de relatos, pero que estaba, que quería, o sea, que le dije, fíjate qué absurdo, que quiero escribir sobre mi padre que acaba de morir unos meses antes, ¿no? Y me dijo algo tan sencillo como, pues escribe. Y fue eso lo que de alguna manera puso en marcha el motor. Y
claro, pues lo que hice fue pensar en cómo escribir acerca de esta persona, convirtiéndola en personaje y cómo utilizar el material autobiográfico para hacer una novela. Y bueno, ese fue el detonante, digamos. Eso me interesa mucho. Decías, ¿no?, que es una novela con material autobiográfico, pero es ficción. Bueno, ya sabéis que en el mundo literario nos encanta poner categorías, estructurar y meter los autores en cajones. Entonces, no sé si bajo el paraguas de la autoficción vosotros estáis cómodos, si consideráis que eso es autoficción, que es ficción, que es biografía, un poco dónde os situáis. Es decir, ya sé que es muy difícil marcar la línea de eso es verdad y eso me lo he inventado y tal, pero ¿cómo funcionan, ¿no?, los mecanismos cuando estás utilizando material biográfico, ¿no?, y lo transformas en literatura? ¿Quieres? No, tú. No, yo no, o sea, yo al final lo que dices, ¿no? Tenemos que catalogarlas, tenemos que etiquetarlas porque así funcionamos, ¿no? Y es al final, entendemos el mundo porque lo podemos nombrar, ¿no? Y es una manera de intentar aprender lo que tenemos, lo que nos rodea, aunque sean palabras torpes o no precisas, ¿no? Entonces, yo entre todas las palabras y de todas las etiquetas que existen, con la que más cómoda me sentía es con el binomio novela de no ficción, que es como le pusimos. Yo con autoficción no me siento cómoda. Tampoco tengo mayor problema si alguien piensa o siente que es autoficción. Yo entiendo la autoficción, ya sé que hay diferentes definiciones de la autoficción, pero como un pacto entre la escritora y la persona que va a leer el libro, en el que se firma que vamos a jugar, a adivinar qué es verdad y qué no es verdad, que ya sé que entran más cosas, ¿no? Pero yo entiendo eso, ¿no?, bajo el paraguas de autoficción. Entonces yo eso quería evitarlo a toda costa. Yo no propongo un juego en ese sentido, ni quiero que la gente piense esto será verdad, este personaje es real, este es ficticio, tal. Por eso me siento cómoda con la etiqueta de novela, porque es un artificio, hay una distancia, son personajes, los diálogos son inventados, no es exhaustivo, faltan escenas, hay un montaje, hay muchas capas de escritura, ¿no? Pero es no ficción, porque es material autobiográfico, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese contraste le viene bien y pienso que también está bien dar a la persona que va a leer el libro, pues, algunas pistas para que se sitúe, ¿no? Y porque al final cuando lanzamos un libro, ¿no?, a un mostrador de una biblioteca o al sistema literario, como queramos llamarlo, ¿no?, pues ese libro siempre va acompañado de todo este paratexto, que pues la foto, la portada, qué han dicho del libro, la faja, bueno, cada vez más cosas, ¿no?, que alejan también más al texto, ¿no?, del lector, ¿no? Y una de las cosas también que se pone es la etiqueta esta, ¿no? También forma parte de este paratexto. Entonces, bueno, yo creo que para guiar, ¿no?, o no guiar, no es la palabra, ¿no?, pero bueno, creo que es un buen comienzo, pensar que es una novela de no ficción, en mi caso. Sí, yo estoy muy de acuerdo con ella. Además, yo creo que siempre hay una construcción, ¿no? Tomas un punto de vista, ¿no? Y de hecho, un símil muy, creo que mucho más, ¿no?, palpable es verlo en un documental o una película de ficción. La gente siempre tiende a pensar que un documental es totalmente real. Un documental muchas veces es la verdad de las mentiras. Lo que yo creo que tiene que ser cualquier libro, sea ficción, sea no ficción, sea autoficción, tiene que tener, primero tiene que emocionar, tiene que estar escrito desde la honestidad, que tú lo has marcado, lo has dicho antes, Nuria, tiene que conmover de alguna forma, tiene que interpelar a un lector y la etiqueta sirve para otra cosa. No sirve para, yo creo, ni para los lectores, sirve eso para un mercado o para un ámbito académico, etcétera, ¿no? Pero no, yo además que creo que eso, para mí yo también lo reivindico como una novela, porque hay una construcción como tal y de hecho yo el libro empecé a escribirlo en tercera persona y era la historia para otro libro y de hecho lo cambié de forma radical y para optar por narrar la historia de esta familia, que evidentemente también tiene todo el peso y todo el pozo mío de mi biografía, pero no es una biografía y tampoco es un testimonio, como es, porque creo que en todo caso es un híbrido de géneros, ¿no?
y de todo lo que, incluso también de todo lo que yo he podido leer y ver, ¿no? Porque también creo que las ficciones también se van filtrando en nuestra forma de contar cualquier relato, no solo en una novela, en un cuento, en una canción, lo que sea, ¿no? La figura del padre, lo decíamos antes, es uno de los puntos en común más evidentes, ¿no? Son dos libros donde los padres son centrales en las historias. En el caso de la novela de Miguel Ángel, el protagonista se va aproximando, ¿no? Va construyendo, reconstruyendo la figura del padre a medida que avanza la novela, ¿no? No sé si el proceso de escritura fue similar, es decir, cómo cuando está este padre, ¿no?, central en la historia, ¿cómo os aproximáis como escritores teniendo en cuenta que son padres complicados, es decir, padres autoritarios, en tu caso, ¿no?, un padre autoritario, maltratador, violento, en el caso de Diderot un padre distante, un padre silencioso, ¿no?, que se alejan de los estereotipos, ¿no? Entonces, ¿cómo os aproximasteis a la hora de construir ese personaje, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que el hecho de que sean padres complicados es un plus para escribir, ¿no? Porque al final... Es una ventaja. Sí, es una ventaja. ¿Es más fácil? Claro. Lo difícil es escribir personajes anodinos o relaciones, ¿no? Que, no sé, pues estoy pensando en Stoner, ¿no? De John Williams, ¿no? Sí. Eso tiene otra complicación, ¿no? Pero al final, cuando hay... Más que, en mi caso, voy a hablar de mi caso, por ejemplo, este padre, aparte de complicado, pero yo creo que muchas relaciones paterno-filiales lo son, ¿no? Lo complicado yo creo que es la ambivalencia de sentimientos que se genera, ¿no? Entonces, para mí lo más, de la hija hacia el padre, ¿no? Para mí eso es lo complicado, pero ahí está, o sea, al final yo cuando digo, ¿no?, que quiero escribir, o sea, cuando he dicho la primera respuesta, ¿no?, que me pedía el cuerpo querer escribir, al final quiero escribir eso. O sea, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo, no? O sea, es un diálogo, un intento de diálogo en diferido, ¿no? Un diálogo que no existió. Para mí la mayor dificultad de escribir este personaje, de convertir a esta persona en personaje, fue el silencio. Cómo escribir el silencio. Porque al final son 40 años de relación en la que no había, o sea, yo no tenía diálogos, unas conversaciones, unas escenas donde dijo una frase, cero. Para mí eso fue lo más difícil de hacer, ¿no? Entonces, pues eso, la pregunta era cómo escribir el silencio. Entonces, pues me he valido a través de las palabras, ¿no? Cómo escribir el silencio a través de las palabras. Entonces, me he valido también de los 5 sentidos, pues hay muchos olores, hay muchas imágenes, el tacto también tiene, creo, mucha presencia, ¿no? Y así he ido, ¿no?, pues acercándome o de alguna manera, pues a través de circunvalaciones, pues intentando llegar, sabiendo que nunca iba a poder aproximarme, ¿no? Pero cómo escribir esa intimidad tan desprovista de lenguaje, ¿no? Déjame preguntarle, ahora voy contigo también, pero hablas del silencio, pero también te quería preguntar sobre la vergüenza, ¿no? Porque es quizás... Va muy unido. Sí, porque era importante también situarla en primer plano, ¿no? ¿Es un elemento definitorio, dirías, de la relación? Sí, porque al final la vergüenza se alimenta del silencio, de todo eso que no dices o que quieres ocultar, ¿no? O que no quieres que nadie vea. Es eso, ¿no? Entonces el conjuro contra la vergüenza es la exhibición, ¿no? Así como contra el miedo sería, pues... o contra pues, las actrices, a mí siempre me ha llamado la atención, que luego lo he entendido con la edad, ¿no? Cuando ves una obra de teatro y luego ves una entrevista a esos actores, a esas actrices, ¿no? Y dicen, no, yo soy una persona súper tímida. Y dices, a ver, ¿cómo vas a ser súper tímida si has estado, no? Precisamente por eso, ¿no? Entonces, la manera de vencer la vergüenza es escribir acerca de ella o hablarla, ¿no? O ponerla en palabras o transformarla en otra cosa. Bueno, como casi la manera de vencer casi todo, ¿no? Miguel Ángel, en tu caso, bueno, también hay vergüenza en realidad en el libro. Hay silencio, hay miedo, creo que son. Y yo creo que es el poder. Yo siempre he reivindicado la novela como un libro sobre la escritura y sobre sus efectos, ¿no? Creo que el motor del libro es el miedo
sus distintas facetas. Y está así, la figura del padre es como la más, quizás la más llamativa, la más representativa, pero casi nunca nadie pone el foco en realmente los personajes más trágicos son los abuelos, ¿no? De una parte y de otra, ¿no? Porque esas personas, esos personajes intentan, evidentemente, como darle una educación al padre de la novela y fracasan estrepitosamente, ¿no? Y eso van arrastrando y es un subtexto y también todo lo que es el contexto social, ¿no? Que creo que también es importante porque creo que no solo las personas tienen memoria, sino los lugares, las zonas y ella nace en Rentería en la misma década que yo y por nacer en Rentería y yo por nacer en Málaga vamos a tener de una forma u otra una memoria distinta y una sensibilidad creo que también distinta y eso creo que está también en ambos libros, ¿no? Y eso también hay esa similitud y esa diferencia y creo que eso es lo rico también. No sé si... Sí, además el pelotazo inmobiliario, ¿no? Como fue Sí. tan distinto, ¿no? En la zona que tú cuentas, sí. ¿no? Y toda esa apertura y cómo ese personaje no entiende, ¿no? Y no asimila bien, ¿no? Ese boom, ¿no? Y esa locura también que están en toda esa apertura de... Es curioso porque en la novela vemos ese boom del turismo y cómo la juerga, la fiesta, la diversión se convierten en el escenario donde el padre protagonista o coprotagonista es como el rey del mambo, ¿no? Sí. Y luego esa ambivalencia, ¿no? Esa doble faceta de en un sitio es el rey, pero en casa, bueno, es el rey de otro modo, ¿no? Háblame también de cómo influye el contexto en el personaje. Hombre, yo creo que es un personaje que no, es decir, que realmente está también condicionado por esa época, ¿no? Esa época se deja llevar, o por lo menos en la lectura que yo hago del personaje se deja llevar y se pierde, ¿no? Y se pierde y acaba también totalmente sepultado por una imagen ficticia, ¿no? Por artificial, ¿no? Y tú has dicho, se siente el rey del mambo, pero a la vez también es una persona también débil y una persona frustrada. Y esa frustración, al final, también esto es muy tópico, ¿no? Es una persona muy tópica, la acaba pagando con los más débiles que los que tienen más cercanos. Y fuera es una especie de encantador de serpientes, ¿no? Y ese también, a mí también eso me interesa también como personaje, también me interesa, ¿no? Y esos efectos, ¿no? En tu caso, Eider, el contexto del conflicto vasco también es relevante y está muy vinculado con el personaje del padre. No sé si nos puedes también contar esa relación, ¿no? Y esa influencia del conflicto sobre el personaje. Sí, más que hablar de la influencia, ¿no? Del conflicto respecto al personaje, quizá diría más que, a ver, se ha escrito mucho acerca del conflicto vasco y se ha rodado mucho y sobre todo se ha hablado mucho y se han llenado muchas páginas de periódicos, ¿no? Entonces, yo lo que tenía claro, además viniendo de un lugar como Rentería, ¿no? Que para la gente de mi edad o la que es más mayor que yo, pues da igual de dónde sea, ¿no? Pero suena a lo que suena, ¿no? Pues a un lugar muy hostil, en un lugar en el que el conflicto pues tuvo mucha presencia, ¿no? Estaba siempre en la tele, en los periódicos, tal cual. Entonces, a ver, no es una decisión premeditada, quiero decir. Yo no puedo hablar de Rentería sin hablar de esto, ¿no? Pero a mí me interesa mucho hablar del conflicto, o sea, aparte en este libro en general, me interesa mucho cuando el conflicto vasco se habla, ¿no? Y lo mismo que en el libro también está muy presente esto, ¿no? ¿Qué significa el conflicto? ¿Qué significa el conflicto vasco? O sea, ¿qué queremos decir cuando decimos esto, ¿no? Esto llegó a todas las capas, o sea, la onda expansiva del conflicto, por ejemplo, en el libro, ¿no? La madre y la hija están muchas veces viendo las manifestaciones desde la ventana, ¿no? Porque forma parte de una aventura. Entonces, a mí no me interesa hablar del conflicto de manera ultra ni teórica, ni ultra moralista, ni ultra política. Me interesa más esos ecos, ¿no? Que fueron para casi todos. Rentería tiene 40.000 habitantes. Nadie escapó del conflicto. Nadie. Y muchas veces se habla de bandos, pero
la mayoría de la gente no estaba ni en uno ni en otro, estaba ahí en la mitad, con amigos aquí y allá, con víctimas, por decirlo de algún modo, de todos los lugares. O sea, todo el mundo conocemos a gente de ETA, todo el mundo conocemos a gente que ha estado presa, todo el mundo conocemos a policías, absolutamente todo el mundo en el País Vasco, ¿no? Entonces, sí me interesa eso, ¿no? Que estuviese ahí. Yo cuando cuento... Yo sé que voy a contar una historia súper íntima y es un tete-a-tete, ¿no? Entre mi propio padre y yo, convertidos en una narradora y un padre de novela, novelado. Me interesa mucho que estas dos personas y esta relación estén ancladas en un lugar y en una época X, ¿no? Esta época abarca 40 años de existencia y el lugar es Rentería, no solamente, porque también aparece Benicàssim, también aparece Hendaya, pero todo esto condiciona lo que decía Miguel Ángel, ¿no? No es lo mismo, son dos novelas hermanas, pero la suya está situada en Málaga con sus condicionantes y la mía está situada en Rentería. Entonces, a mí eso, ¿no? Pues en un momento la niña piensa, no, pues, ¿por qué no está mi padre en ETA? Que de alguna manera desea, ¿no? que se haya involucrado, o no lo dice así con las palabras, ¿no? Que se hubiese involucrado, ¿no? Más en una lucha, o sea, intentar cambiar el mundo, en algo que no fuese tan autodestructivo, ¿no? Entonces esos sentimientos, esos pensamientos, o sea, que no la política, ¿no? En mayúsculas, el conflicto, está todo mezclado, ¿no? Y todos somos, no sé, estoy alargando mucho, pero... No, pero lo has dicho muy bien. Mencionabas el entorno, Miguel Ángel, y el papel del entorno. De hecho, a mí una de los interrogantes que me despertaban las novelas era qué papel podemos dar al entorno, ¿no? Si son cómplices, si son responsables, si son víctimas colaterales. Y al final, en ambas historias, otra figura muy importante es la figura de la madre. ¿Cómo os aproximasteis a ella? ¿Qué retrato queríais hacer de la madre, ¿no? Que al final queda de forma secundaria, pero no tan secundaria? Sí, hombre, yo creo que también en los dos libros, uno de los puntos como comunes, ¿no? Que no creo que juzguemos ni a los padres ni a las madres, ¿no? Los personajes que creamos tengan rasgos más reales o ficticios, sino que intentamos ponerlo, entenderlos. Es decir, yo creo que también en la escritura, y creo que hemos escrito también esto para entendernos a nosotros, pero también para entenderlos a ellos, ¿no? En mi caso, la figura de la madre es una figura, porque vivimos en una sociedad patriarcal, mucho más desapegada, mucho más dura y un retrato desde un punto de vista desolador, fíjate, ¿no? Porque acaba como subyugada, ¿no? por la figura del marido y dejando como a la deriva un poco a sus hijos, ¿no? Que de hecho incluso con la mentalidad y la forma de ver el mundo que tenemos en la actualidad se entiende aún menos, ¿no? Pero tampoco era tan poco frecuente en esa época. Antes estábamos hablando de, claro, que cuando nosotros éramos más jóvenes, nosotros podíamos ir al colegio solos, ¿no? Íbamos solos en el colegio. Ahora sería impensable. Los padres llevan a los niños al colegio y con 10 años antes podrías ir incluso andando en un autobús de línea, como fuese. Entonces, bueno, pues la figura de la madre, que en este caso es una figura también condicionada por las circunstancias, por un lado, porque también creo que, como hace Ani Ernaux, es una novela también de clase, porque esta mujer podía haber estudiado, pero por donde venía no tenía bueno, pues poder adquisitivo y tuvo que ponerse a trabajar. Su madre también es analfabeta, se dedica a limpiar casas, no es otra, que también es una cosa muy habitual. Entonces, bueno, pues el tema de la figura también, sobre todo la figura de las pocas posibilidades que tenían muchas veces las mujeres en esa época, ¿no? Quizás se entiende también en relación a la masculinidad hegemónica, ¿no? de esa época, porque... Sí, no, es que era el hombre el que... Está claro, ¿no? Bueno, y yo creo que ahora todavía, ¿no? Y todavía ahora el hombre, sobre todo, es el que genera más todavía la violencia, ¿no? Lo vemos continuamente, ¿no? A mí cada día
Bueno, a mí me dicen, no, y a ella también, ¿no? Suelen decir, no, no, son las novelas muy duras, tal, pero es que tú enciendes la televisión y hay cosas mucho más duras, mucho más amorales, y nadie dice nada. Están como, no sé, ¿no? Están como a lo mejor, tienen ya la vacuna contra eso, ¿no? Pero si la lees en un libro parece como que interpela más o llega más, no lo sé. Eider, en tu caso, la figura de la madre. La figura de la madre, en mi caso, yo quería que funcionase como contrapunto. O sea, yo tenía claro que al escribir este libro, que iba a ser un libro triste, sabía que iba a ser un libro triste, duro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Que, vale, tristes, duros, pero cuando enciendes la tele, ¿no? Pues a mí me llama la atención, ¿no? Pues la gente cuando me dice, es que no he podido, lo he tenido que dejar, porque tal, y que vale, que me parece muy bien, pero que me llama la atención, ¿por qué, no? En un libro, cuando estamos acostumbrados, o sea, pasamos por la calle y vemos a gente pues que están, bueno, en fin. Entonces, yo sabía que iba a ser un libro duro, que iba a ser un libro triste, que iba a ser un libro crudo. Entonces, quería que estuviese presente el humor. De alguna manera, o sea, poder meter chispazos o poder meter luz. Y para mí ese es el personaje, la madre, ¿no? Que la gente me ha dicho también que es muy duro, tal. Es muy duro, pero el personaje de la madre es la toma de tierra, es la que de alguna manera sostiene, ¿no? Toda esa casa, es el pilar, es muy dura, es salvaje de alguna manera, pero también tiene sentido. No sé si tiene sentido el humor, pero yo he intentado utilizar el sentido del humor cáustico para llevar también la lectura a otros lugares, también mi propia escritura. Entonces, bueno, en mi caso, esa fue la manera bueno, una de las decisiones que tomé a la hora de construir o de pensar cómo construir este personaje, ¿no? Decíais que, bueno, que escucháis que la gente os dice que son historias duras. A mí lo que más terrible me ha parecido, uno de los momentos más terribles y que en realidad, en cierto modo, lo comentáis los dos de distintas formas, ¿no? Pero es el hecho de que no haya afecto, no haya caricias entre los hijos y los padres, ¿no? Esa ausencia de contacto físico. Eso me lleva a preguntaros dónde está el amor, ¿no? El amor entre padres e hijos en esas novelas, ¿lo podemos encontrar? ¿Dónde está ese amor? ¿Cómo? Bueno, en mi caso creo, en la novela sí que hay amor y sí que hay un intento, pero lo que pasa es que es un amor, es decir, hay son como tres familias, ¿no? En la familia narradora sí que hay amor, porque él dice que al final el amor es un poco escuchar el corazón de sus hijos, ¿no? Ahí sí creo que, y esa forma, ¿no? Yo creo que también el miedo que tiene el narrador de sentir que ha adoptado el mal, ¿no? El mal genético del padre, al final acaba y que quiere matarlo, que es esa primera frase, quiero matar a mi padre, cosa que también muy del psicoanálisis y tal, pues se da cuenta de que no puede matarlo porque se tendría que matar él mismo. Entonces es una forma de entenderlo para también poder eso. Por eso yo digo que es una novela abierta y luminosa, que acaba bien y sí que hay amor, porque acaba amando a sus hijos de esa forma, ¿no? Con la ausencia de amor propia, ¿no? del amor de sus padres, lo acaba, ¿no? Trasladándose a su descendencia. Y yo creo que eso sí que creo que es bonito. También creo que también en la época en la que está situado nuestras historias, las relaciones entre padre e hijo son distintas a las de ahora. Entonces, por eso digo también, creo que las novelas tienen que ser, las historias tienen que ser verosímiles en ese contexto. Es decir, bueno, pues en la familia esta no había amor, igual que tampoco en la familia del padre tampoco había amor. Y entonces es un poco lo que palpan, lo que han estudiado, o como llámalo como quieras, y el narrador lo va a hacer de otra forma, ¿no? Le va a darle como la vuelta, ¿no? Entonces sí que creo que sí que hay amor, ¿no? Y en la de Eider también creo que hay mucho amor. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel. Yo, en mi caso particular,
Como antes he avanzado, ¿no? Para mí la escritura de este libro no fue difícil, o sea, no fue tortuoso. Tampoco. No, o sea, fue como ligero, vino, o sea, fue como tirar de un hilo y lo escribí, como he dicho, ¿no? Pues en poco tiempo, relativamente poco tiempo. Y eso queda feo decir porque queda mejor cuando dices que has sufrido mucho y cuando has estado 27 años escribiendo, no es el caso, pero fue así. Entonces, ¿qué quería decir con esto? ¿A dónde quería llegar a parar? No me acuerdo. El amor entre... Entonces, claro, yo terminé, pongamos que estuve como el primer borrador, pongamos que lo escribí en 6 meses, no sé, no me acuerdo. En 4, en 7 o en 8, no me acuerdo. Entonces yo estuve imbuida, ¿no? Por la escritura y estuve, pues eso, pues fácil, pero sí que escribiendo compulsivamente, o bueno, a gusto. Y entonces cuando terminé el libro yo no sabía lo que había hecho y estaba aterrorizada, porque yo pensaba pues que era una historia de traición y una historia en la que vendía también, ¿no? a mi propio padre, y una cosa muy sucia, ¿no? Y una vez tomé distancia, empezó a leerlo la gente, pero yo también ya me fui dando cuenta enseguida pues que realmente era una historia de amor, muy al contrario de lo que pensaba cuando empecé a escribirla, porque no tenía intención de ninguna manera de convertirse... O sea, yo no quería escribir una historia de amor, ni muchísimo menos. O sea, yo no escribí este libro con un plan ni con una intención, ¿no? O sea, era más lo que decía Miguel Ángel también, ¿no? Pues intentar entender, entablar un diálogo, qué ha pasado aquí, vamos a poner palabras a todo esto, ¿no? Pero en ningún momento... O sea, era más un ajuste de cuentas, ¿no? O sea, esta conversación está pendiente, ¿qué pasó? Y no, yo no pensé que iba a ir, y luego sé que me ha dicho mucha gente que es como una historia de amor, ¿no? Hay un elemento que aún no hemos sacado, pero que es inevitable que lo saquemos. Antes decías, Miguel Ángel, ¿no? Escribo para entender, ¿no? A mi padre, el elemento de las drogas, que al final acompaña a los dos personajes, ¿no? De distintas formas, pero los acompaña. ¿Se entienden esas relaciones padre-hijo? ¿Se entienden mejor o se entienden más fácilmente con el elemento de las drogas? Es decir, ¿podemos llegar a justificar ciertas actitudes o no? ¿O creéis que no tiene nada que ver? No, yo tampoco. Creo que eso sea, ¿no? Pasa que hay una cosa muy del contexto, del coyuntural, pero no lo creo, ¿no? No sé, no, igual, es que como Eder y yo hemos hablado muchas veces de nuestros libros y nos pasan cosas muy similares, porque también dicen, y tampoco yo no he sufrido, yo he estado mucho tiempo escribiendo el libro porque he tenido muchas dudas y siempre me parece malo lo que uno escribe, ¿no? Las cosas siempre tienes dudas, lo vas cambiando, lo vas transformando. Este libro eran 3 y 4 libros, ¿no? Y podría ser, no sé, un montón, pero no, yo no creo. Las drogas, no, volviendo a tu pregunta, la droga es una cosa muy coyuntural y eso, del personaje, del contexto, de la fiesta, y es una cosa que, bueno, ya te digo, yo lo dije antes, es que se deja llevar, es como la hoja que está en el mar, lo arrastra y es incapaz de ponerle freno, ¿no? Y se va degenerando a medida que supuestamente él va consiguiendo más supuestamente éxito o más, ¿no? Esa especie de falso poder, ¿no? Es que es que también es como un artificio, como un propio libro, ¿no? Como una propia ficción. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, al final yo creo que eso esconde, o sea, en el caso es diferente, ¿no? Sí. Pero en este caso el alcohol lo que esconde es seguramente un trastorno de salud mental, ¿no? Que al final aflora de esa manera, ¿no? Entonces, quitando el alcohol, pues hubiese estado este trastorno, ¿no? Seguramente, ¿no? Luego el alcohol lo que tiene es, claro, que deforma las palabras, que te quita el habla, que lo distorsiona absolutamente todo, ¿no? Y se dice que siempre cuando hay un alcohólico en una familia, en un sistema, que la enfermedad es sistémica o que es familiar, ¿no? Y es verdad, porque al final todo el mundo enferma de alguna manera, ¿no? Que sea a través del lenguaje o de la relación, ¿no? Los dos están escritos, que tengo algunas preguntas también de estilo, porque en el estilo sí que
son dos historias totalmente distintas y son dos opciones muy interesantes las dos, pero os aproximáis a la historia pues de formas muy distintas. Pero los dos están escritos en primera persona. Antes decías, Miguel Ángel, que tú al principio empezaste con la tercera, pero dijiste que no, que tenía que ser la primera. Contadme, bueno, ¿por qué en tu caso pues, decidiste construir esa investigación, ¿no? Ese proceso en presente, ¿no? De reconstrucción del personaje con los testimonios, ¿no? Que va cogiendo el narrador del entorno y que les va dando voz? Y en el caso de Eider es una novela muy fragmentaria, hay partes de dietario, ¿no? Hay una parte de cartas. Vas como combinando distintos géneros, pero también hay una parte importante en primera persona. Habladme del estilo. ¿Por qué esas decisiones? No, yo empecé a escribirlo en tercera persona y era esa historia, ¿no? Y de hecho también incluso empezaba, la novela empezaba en el aeropuerto, una pareja, tal, pero me parecía todo como muy artificial. Llevaba 50, 60 páginas, no sé. Y no sé, me parecía como todo muy impostado. Cuando la leí y dije, bueno, eso lo tiro, lo dejé ahí, lo tiré. Y empecé en esa primera persona. Y realmente fue a raíz del nacimiento de mi primera hija. Y cambié radicalmente. Y ahí sí que hice esa especie de estructura dual de pensar todo el tema de la memoria, todo el tema de la escritura. Y yo está Iván, y se lo decía yo quería que fuese una novela imperfecta, que se notase que estaba escrita durante mucho tiempo, que la escritura tuviese casi un juego de ósmosis orgánica con el narrador, que se fuese transformando, porque el narrador también nace en el libro. Claro, todo esto es muy así, o me parece que muy, muy teórico, pero que no fuese teórico, sino que se fuese natural, que fuese físico. Después jugar con elementos que a mí me gustan mucho del género de terror, porque yo leí mucho, pues eso, he leído a Stephen King, la propia Mariana Enríquez. Entonces el tema de la casa, que es casi un personaje que se puede, ¿sabes? Se siente, yo creo que se siente, pero no se siente, ¿no? El olor, la suciedad. Entonces, pues fui a hacerlo así. Muchas veces también que son cosas casi intuitivas, ¿no? Uno va escribiendo e intenta siempre escribir el mejor libro posible, y a veces hay cosas que le salen mejor, otras cosas que salen peor. Yo también para esas cosas soy muy poco solemne, pero sí que es verdad que creo que sí que he pensado mucho sobre el tema de la memoria, sobre el tema del miedo y sobre el tema de la escritura, y de cómo es la escritura para el que escribe y también para el que lee. Que fuese algo como hay muchos libros, está todo inventado, todas las historias están contadas, que se sintiese, que el lector lo sintiese de otra forma. Cuando mencionas la memoria, ¿te refieres también al hecho de que al final los recuerdos son, bueno, todo es subjetivo, ¿no? Pero hombre, claro, los recuerdos también, y tus recuerdos pueden mutar en función de en qué momento estás, ¿no? Decías que has estado mucho tiempo escribiendo, no sé si eso también te ha influido, y cómo ha sido eso. No, hombre, la memoria, ya sabemos que la memoria es mentira toda, es mentira, y se va transformando, y sí, hombre, es decir, yo hago una reflexión, y la memoria, y también la memoria del dolor, el juego del dolor, ¿no? Que uno tiene, uno cuando es un chico, es un adolescente, le puede pasar algo y lo puede vivir de una forma mucho más exacerbada que cuando tiene 50 años, que puede relativizar más las cosas. Pues jugar con todo ese material, ¿no? De la forma, mejor que he podido, ¿no? No sé si... Y después también siempre desde la honestidad, creo, con un pacto con el lector, y para intentar conmover a lectores y a las lectoras, claro, sí, siempre. Sí, qué interesante lo que decías, la de imperfección, porque yo también tuve presente, luego retomo el tema de la persona gramatical, pero yo también tuve presente esto, pero no lo había verbalizado hasta ahora, ¿no? Cuando dices que querías que fuese una novela imperfecta, yo cuando meto la capa de los diarios, esos diarios fueron escritos en tiempo real. No han sido escritos para la novela, ¿no? Entonces,
están sin retocar. Yo quería que tuviesen, ¿no?, pues la suciedad del momento y la falta de ambición literaria también, ¿no? Me gustaba mucho esa idea, ¿no? Para que realmente reflejase bueno, pues ese momento, ¿no? Que, por ejemplo, si por ejemplo pongamos que hay 60 fragmentos de dietario, de 60, 58 son reales y 2 los inventé para la novela. Pues han sido los fragmentos más difíciles de escribir. O sea, intentar imitar el tiempo, el tono, la falta de ambición, ¿no? de la neutralidad esa tosca, ¿no? Bueno, me ha parecido, no sé, que igual es paranoia mía también, ¿no? Me decía, no, eso no sé, yo lo noto. Entonces, eso por un lado. Y luego, respecto a al tiempo, a la persona gramatical, perdón, a mí lo que más me cuesta decidir cuando voy a escribir algo, un relato de ficción me refiero, es la persona gramatical y el tiempo verbal. Esas dos decisiones van a condicionar absolutamente todo el relato, las relaciones entre las personas, el propio estilo también van a condicionar, pero también las escenas que vas a montar, los diálogos, todo, absolutamente todo. Entonces yo es con lo que más tiempo paso con estas decisiones. En este caso fue más sencillo porque tenía claro que la primera persona del singular tenía que tener muchísima presencia. No la única, porque yo quería que, por ejemplo, también utilizo la segunda persona y utilizo también la tercera persona. A veces no estamos hablando solamente de persona, porque a veces parece que dices la primera persona y que todas las primeras personas son iguales, o la tercera persona y que todas son iguales, ¿no? Sea omnisciente, no, o sea, hay muchísimos subtipos. Yo creo que es inaprensible, ¿no?, cuántos subtipos hay. Entonces, por ejemplo, meter fragmentos o artículos periodísticos que sean escritos en tercera persona, menos una tercera persona, no estamos hablando de una persona, o sea, es al final impersonal, ¿no? Esa impersonalidad quería que estuviese. Notas al pie, la neutralidad también de una nota al pie que podría parecer académica también, quería que estuviese. Como he dicho, he utilizado la primera persona, he utilizado la segunda persona, he utilizado la tercera persona, he utilizado listas, he utilizado baterías de preguntas, ¿no? Y una cosa que también tenía muy presente era que no quería utilizar en memoria, cuando hablabas de memoria, estaba pensando en esto, ¿no?, el pasado. O sea, todo el pasado está contado en presente, ¿no? Entonces, no solamente es la persona gramatical, ¿no?, lo que da voz, también es el tiempo verbal en el que habla esa persona gramatical. O sea, es complejo para mí así de... O sea, necesitaría muchos ejemplos para llegar al fondo de la cuestión y, o sea, necesitaría estudiarlo más en profundidad, ¿no? Pero sé que para mí son decisiones muy, muy, muy importantes y que hago muchas pruebas, tanto con el tiempo como con la persona, y siempre van unidas estas decisiones. Ahora vamos a abrir el turno de preguntas, pero antes dejadme preguntar y así vais pensando un poco lo que queréis decir. Hemos hablado desde el principio, ¿no?, de esa necesidad o de esa importancia de escribir para entender, ¿no? De hecho, Eider en un momento de la novela escribe: hay cosas que solo entiendo por escrito, y Miguel Ángel en su historia también escribe: si no reconstruyo su historia, la historia de su padre o del padre, nunca me reconciliaré con la mía. Ahora que el libro ya está cerrado, que ya están haciendo los dos su camino, ¿cómo relacionáis, ¿no?, con el libro, con vuestro pasado, con ese yo infantil, ¿no? ¿Habéis hecho las paces? Y si se trataba de hacer las paces, ¿habéis establecido un diálogo que ya está cerrado con los padres? Un poco, ¿con qué os quedáis, ¿no? ¿Cómo habéis cerrado esa historia, personalmente? Bueno, pues lo que se puede contar, voy a contar solamente. Te quiero decir que al final, esto es una frase que se escucha a Joan Didion, ¿no?, que contaba que, a mí tiene que ver con la vergüenza, ¿no?, que cuando una vez le pasó algo ridículo, creo que se cayó delante de mucha gente, ¿no?, y sentía una vergüenza atroz. Al día siguiente se lo contó a una amiga
y el mero hecho de contárselo a su amiga convirtió esa vergüenza en una anécdota graciosa, ¿no? Entonces es el poder de la palabra, o de contar, o de escribir, o de decir algo, ¿no? O a veces de moldear algo, lo que puede convertir ese sentimiento, esa imagen primigenia o emoción, ¿no? de origen en otra cosa diferente. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí. Ha cambiado, se ha metabolizado, se ha procesado, es otra cosa. Para mí hay otra distancia, hay otro encaje, hay otra... es como que de alguna manera las piezas... O sea, yo sentía que de no haber escrito este libro no hubiese podido escribir lo que hubiese querido escribir después. O sea, que era como... Forma parte de mi compromiso también con la escritura, ¿no? Entonces hay por una parte, para con mi oficio, ¿no? Esto, ¿no? Que siento que ya está, esto ya lo he hecho y ahora puedo escribir lo que me dé la gana, otras cosas, ¿no? Pero tenía que pasar por aquí. Y por otro lado, con mi historia personal, pues también hay un cierre, sí. Sí, yo voy a utilizar una frase de Annie Ernaux. Ella ha citado a Didion y Ernaux dice: escribir sobre la madre, que puedes poner madre, padre, familia, plantea la fuerza del problema de la escritura. Yo creo que ahí está todo, ¿no? Yo creo que estamos explorando y eso, como estamos siempre en movimiento, viajando. Antes Eider decía que ella no la sufría escribiendo, mucha gente, ¿no? Que piensa, oh, qué duro, qué tal. Yo puedo estar escribiendo la mayor barbaridad y estoy, en cierto modo, estoy en esa especie de búsqueda, de exploración y no sufro. Al contrario, me siento en un lugar mucho más seguro, ¿no? Mucho más de refugio y inevitablemente te cambia, entre comillas que te cambia, porque no, y te lleva a otro estadio, no sé si mejor o peor, para seguir como avanzando, ¿no? Como si fuesen unas pantallas de videojuegos, ¿no? Y prepararte para el siguiente, ¿no? Para la siguiente exploración, ¿no? Que será el siguiente libro o no. Qué bien que sirva para dar impulso y no para frenar, ¿no? Que a veces podría Sí, yo creo que pasar. ella y yo más o menos en ese sentido, aunque hablemos y nos expresemos de forma distinta, sí que tenemos muchas cosas como en común a la hora a la hora de pensar, ¿no? De reflexionar, cosas muy similares, ¿no? Sí. Pues si os parece, si tenéis preguntas, si tenéis... mira, aquí, qué bien, enseguida ya. Hola, felicitaros a los dos. Bueno, a Miguel Ángel no lo he leído, a Eider lo leería cada... Bueno, el primero, este me costará leerlo otra vez, pues es duro. Preguntaros si vuestros padres ahora se casarían o no, si tuvieran esas adicciones. ¿Cómo, perdón? ¿Si nuestros padres se casarían? Sí, o sea, si hubieran nacido en nuestra época, o sea, en los 70... Si se conocían, nuestros padres se conocían. No, me refiero si se hubieran casado con estas adicciones que tienen ahora. Si se hubieran casado con... Sí, me refiero que estarían tan... Bueno, yo he leído el de Eider. Si hubiera estado tantos años, si se hubiera, por ejemplo, nacido en tu año, si hubiera tenido una familia tantos años. Ya. Yo creo que... ¿Se oye? Yo creo que hubiese sido más difícil. O sea, que sí que tiene que ver con la época, ¿no? Con matrimonios más duraderos, ¿no? Esa época, ¿no? Me refiero que te refieres a eso, ¿no? Yo creo que hoy en día no sé si se hubiesen casado, pero seguramente no hubiesen durado tanto, ¿no? Yo creo que tiene mucho con el contexto de la época, cronológico y social, sin duda. Sí. Lo dijiste cuando presentaste el libro, era verdad, cuando tú lo escribiste en euskera, hasta que lo viste que traducido en castellano, no viste como si fuera tu padre un personaje, ¿no? O algo así dijiste. Sí, o sea, yo escribí el libro en euskera, entonces cuando hablo de novela, de no ficción y de artificio y de construcción, ¿no? Al final estamos hablando de distancia, ¿no? También. Entonces, sí, me refería a que al escribirlo en euskera tomé distancia de esas personas que en su vida real, cuando eran personas, no personajes, no hablaban euskera, no sabía. Mi padre no sabía euskera, mi madre tampoco.
Entonces yo cuando escribo, o sea, yo creo que no hubiese podido escribir esta novela, no hubiese sido la misma novela de haberla escrita en castellano, de haberla escrito en castellano. Entonces el hecho de escribir en euskera me permitió alejarme de estas personas, convertirlas en personaje, y cuando he entrado en el proceso de traducción, esa distancia se ha ido desvaneciendo, se ha ido difuminando, y creo que, pues, así como he dicho, ¿no? Que el proceso de escritura fue agradable, que fue fácil, que tal cual, el proceso de traducción ha sido un infierno, ha sido infernal. Y creo que tiene que ver con el tema lingüístico, ¿no? De tener, o sea, estos personajes, cuando los traduzco al castellano, no solamente los estoy traduciendo, sino que estoy pensando qué frases exactas hubiesen dicho. Porque claro, los conozco demasiado bien. O sea, no son solo... Entonces esa lucha, ¿no? Ha tenido que ver mucho con el idioma, sí. Ha sido más difícil traducirla que escribirla. ¿Tenemos más preguntas? No, mira, ahí. Bueno, ante todo, gracias a los dos porque ha sido una delicia escucharos. Lo siento mucho, Miguel Ángel, no he leído tus libros aún, pero la pregunta va un poco para los dos. Haces bien. La pregunta va un poco para los Ahora dos. Ala, no tienes excusa. No, va un poco para los dos, porque sé que Miguel Ángel también es periodista musical, ¿verdad? ¿O me estoy liando? Bueno, no, yo hago de todo, hago un poco de... Bueno, Vale. pero no soy. Vale, bueno, tenía entendido que hacías bastante periodismo musical, y sé que Eider empezó y se considera cuentista ante todo. Era un poco al hilo de lo que comentabas de dar el salto, Eider. ¿Consideras que es más difícil, en tu caso, por ejemplo, el escribir, o sea, es más difícil escribir cuentos que escribir novela? ¿Crees? A ver, más difícil, pues en el tiempo, o sea, se alarga más una novela, evidentemente, ¿no? Pero creo que el cuento requiere más precisión que una novela. Entonces, la dificultad de un cierto tipo de relato es el que yo intento escribir, ¿no? Para mí, más que difícil, me crea más quebraderos de cabeza. Una novela te da permiso para tener párrafos tontos, un cuento no. Gracias. Miguel Ángel también ha escrito cuentos, así que... Mira, ¿ves? Sí. Esto no lo sabía. No, hombre, Sí. un cuento tiene la cosa esta de la pulsión, ¿no? Y tiene que ser como más perfecto, ¿no? No te puedes equivocar, ¿no? Es verdad que en la Hay que novela... encajar todo, ¿no? No, sí, esas cosas. Mariana Enrique decía que ella necesita escribir los cuentos en muy poco tiempo. Después ya lo pulirá y a lo mejor estará 6 meses con un cuento, pero si no tiene esa especie de energía, ¿no? De esa pulsión, y escribirlo en un par de días, muy poco tiempo, ¿no? Y que tenga esa energía, y después ya. Y sí que son mucho más, esa precisión, ¿no? Y yo los cuentos que he escrito todos no los considero muy malos, ¿no? Fíjate, es verdad que... Es muy duro, no sé si os dais cuenta, pero es muy No, duro. pero sí Consigo que... mismo estamos trabajando en ello. Y en cambio en la novela sí que tienes un margen más de, ¿no? Más Sí. margen de error, ¿no? Sí. Y pasa más desapercibido, en general. Sí, sí. Y normalmente los cuentos también están son minoritarios, Sí. ¿no? Bueno, cada vez menos, pero sí que están como en segunda fila. Las novelas parece que sean más... Sí, que tengan sí. más prestigio. Sí, ¿no? bueno, sí, sobre todo en España, ¿no? Porque en el mundo anglosajón o en Latinoamérica sí que hay una cultura de cuentos mucho más visible, ¿no? Y se leen muchos más cuentos, vamos. Aquí es verdad que aquí cuesta más trabajo, ¿no? En España. Pero bueno, los cuentos de Eider son extraordinarios. Vale. Hola, yo únicamente me he leído Vengo de ese miedo, no me he leído el libro de Eider. Y os quería preguntar que cuando uno decide escribir sobre lo que habéis escrito vosotros, si se piensa en las consecuencias que puede tener en familiares o amigos. Bueno, yo en mi caso, vamos, yo se lo di a mi hermano y me dijo, este personaje te lo has inventado muy bien, ¿no? No, le decía la cosa porque la gente piensa que los diálogos son diálogos que de pronto uno queda atrapado después. Los diálogos están, evidentemente, creados. Vamos, yo debo ser un
no sé, un descerebrado. Yo no pensé, me pone un poco de humor, es que estamos muy serios, yo me siento un poco más incómodo en la seriedad y entonces, bueno, realmente yo estaba escribiendo y yo, para mí es un libro en mi historia. Hay personajes que son reales y personajes que están como creados y están construidos, y al final es toda una reconstrucción. De hecho, yo se lo he dado a las personas más allegadas, a mi hermano, a las hermanas de mi padre y tal, y fíjate lo que me critican es, oye, que esta fecha no es verdad, es real, que tu padre no nació este día. Digo, ya, pero es que si le pongo el día que nació real no me viene bien para el asesino del Green River. Oye, esto así no fue así como ocurrió de esta forma. Ya, pero fíjate, es decir, y lo han visto y han visto casi una comedia romántica. No, te lo digo en serio, no lo digo de verdad, porque la realidad era realmente mucho más cruda, mucho más áspera y mucho más dura que en el libro. Y de hecho, Iván, quitamos muchas partes, muchas cosas, que Iván está aquí, que es mi editor, porque él me decía, no, es que esto, la gente lo lee, ya el libro no se lo cree. No se lo cree. Y entonces, pues, le hice caso, muy bien, ¿no? Porque si no... Esto un poco de humor, es que un poquito de humor, ¿no? Claro, claro. Que... Tenéis los editores en la primera fila, así que, sí, a quedar bien. Sí, yo sí pensé en las repercusiones, yo sí. Yo sí. Yo es que lo pasé y dije, a ver qué dicen. Yo pedí permiso sin pedir, a mi estilo, pues a los personajes más importantes, ¿no? A uno por presencia y a otro por ausencia, ¿no? Otra razón por los que hemos catalogado como novela el libro, ¿no? Es que, por ejemplo, mi hermana real no está prácticamente, ¿no? O sea, es un personaje que está muy de perfil a mi madre, claro, tampoco es así, como lo que dice Miguel Ángel, no es así, está inspirado en hechos reales, ¿no? Que se dice, pero a mí sí que me preocupó. Pero bueno, lo que decía, ¿no? O sea, yo al final pensé, pues mira, pues lo siento, me dedico a esto, o sea, me toca hacer esto. Ha sido mucho más duro lo que hemos vivido que escribirlo, ¿no? Entonces, pues yo tengo que pasar por aquí, pues ya está. ¿Y la preocupación estaba justificada, dirías? Es decir, después, cuando el libro salió y tal, ¿era exagerada o no? O al final, pues quizás... Bueno, es una exposición, de alguna manera, ¿no? Expones... Eso sí. Es una exposición. Y un desgaste, eso se te desgasta. Yo sí que ahora has dicho eso, es verdad, que hay un personaje, ¿no? Es que sí que no está, es súper elíptico, que es el personaje de la pareja. Y eso sí, porque me dijeron, la protegiste. No quiero aparecer lo mismo posible, ¿verdad? Y entonces sí que también escribes y construyes en función de eso, ¿no? Porque tampoco vas a molestar a nadie, ¿no? Y si pasas el libro y si a alguien le molestaba alguna cosa o algo también, pues lo tienes en cuenta y lo suprimes y lo eliminas, que tampoco es plan de hacer daño, ¿no? No creo que ni en tu caso ni en el mío, ¿no? ¿Tenemos más preguntas? Sí. A ver, es que no veo. Perdonad, es que está muy oscuro. Sí, que no se ve. ¿No? ¿No tenéis...? Bueno, si queréis hacemos la última, si alguien se anima, pues tendremos tiempo, y si no, pues... Para los dos. El otro día fui a una presentación del último libro de Laura Rebollo, que también va de la familia, y Pisón decía, que yo no estoy de acuerdo, pero que para un tema así solo da para un libro, ¿o no? Y decía que sí. Él le dijo, eres muy joven para hacer un libro sobre este caso, pero... Es que no sé, yo no... Que es muy joven para hacer un libro sobre la familia, yo no lo sé. Yo que igual... 38 años tiene la... Yo engaño, ¿eh? Yo tengo 50 años. No, bueno. Bueno, eres joven. Dorian Gray, ¿eh? Aparenta mucho más. Cuidado, tenemos ahí el eso. Al verlo estoy poniendo nervioso. Pero no lo sé. Yo creo que la edad no debe ser un condicionante para nada de esto, la verdad. ¿Perdón? ¿Y sacaréis otro libro? Yo no tengo un plan de escritura. No, o sea, yo creo que voy a escribir otra cosa. Yo voy a escribir otra cosa. Sí, pero yo la verdad es que he escrito mucho, pero una cantera
interesante, la familia, las relaciones Sí, familiares. sí, ¿no? ahora hay un montón. Ahora yo creo que hay una especie de... ¿no? Además. Sí. Pero Porque no, yo creo que tampoco- nuestra generación sí que es muy, ¿no? Sí. está muy preocupada, ¿no? Por, ¿no? Un poco Sí, sí, por, sí. por esa especie de exploración y hablar de otros Pues, temas. Sara Mesa, Sí. Laura Carneros, Laura Carnero, Laura Ferrero. Laura Laura Ferrero, Ferrero Pero, por ejemplo, Elvira Navarro. En Francia hay un montón de libros, ¿no? De Un montón. que indagan y Sí, que... sí, sí, un montón. Bueno, pues si no hay nada más, lo dejaremos aquí. Ellos van a estar, así que si estarán aquí fuera firmando libros. ¿Adentro? Ah, pues dentro, mira, ya no, perfecto. Vale, pues Podéis estupendo. pues hablar con ellos a la distancia corta. En distancia corta seguro que ganamos, ¿no? Bueno, quizás así se animan más, no sé, Sí. a hablar. Que Vale. ganamos, Muchas gracias. ganamos. En distancia corta ganamos. Yo tenía que haber introducido el humor antes. Está muy serio, ¿no?